Muy buenas tardes, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni aun el extranjero que habite dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de este mandamiento. La comunidad de Sukkot David Buenos Aires, que semana a semana llega hasta este lugar para el estudio de la palabra del Señor. Quiero darte gracias también por las comunidades que nos siguen a través de la página de Facebook, de YouTube, los que escuchan en Spotify, a nuestras queridas hermanas comunidades en provincia de Buenos Aires, aquellos que nos escuchan en Córdoba, Entre Ríos, en el resto de la Argentina, nuestros hermanos vecinos también en Chile, Costa Rica, nuestros hermanos queridos en Guatemala, Sukkot David en Manta, Ecuador y en el resto de América Latina, e inclusive también a nuestros hermanos queridos que nos ven desde California y otros puntos de Estados Unidos. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar la segunda carta del apóstol Kefa, del apóstol Pedro, Simón Pedro. Y realmente ha sido una carta, la primera, que nos dejó impactados al conocer el corazón de un hombre que sin lugar a dudas no era un hombre instruido a los pies de Gamaliel como lo fue el mismo apóstol Pablo. No fue un hombre que era considerado un príncipe de su pueblo como lo fue el mismo profeta Daniel. Claro que no. El apóstol Pedro con un inicio muy sencillo y humilde, pero ¿saben qué? Un hombre que tenía una característica, y era la característica que conocía el Señor. Y era, tiene un corazón moldeable. No es perfecto. Habla mucho, pone en práctica poco, pero después de equivocarse, después al final de recorrida su empresa, va a obtener lo que él busca. Tal vez no de la forma que él esperaba, pero finalmente el Señor iba a ser misericordioso. Y a pesar de tantas cosas y de tantas caídas, Dios le iba a permitir ser de bendición. Y eso fue lo que vimos en la última parte de Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 13. Él estaba saludando y nos decía, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y vimos el corazón de un apóstol que aparentemente, si lo estudiábamos superficialmente, no entendíamos que este Marcos era el mismo que estudiábamos en Hechos capítulo 15, cuando lo dice la Escritura. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos lo acompañara, verso 38, pero Pablo no estuvo de acuerdo, y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Verso 39, Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre, y por su parte Pablo eligió a Silas como compañero. Y entender de que este Juan Marcos, ¿sí?, estaba siendo desechado por el apóstol Pablo porque era débil, porque se equivocó, porque claudicó. Y qué bendición encontrarse con el apóstol Pedro, un apóstol que, como lo estuvimos estudiando con sus 8 consejos, ¿sí?, se había equivocado, pero había aprendido a través de su error. Y pudo estar con Juan Marcos. Y me imagino ese momento, decir, no pude, estuve con el mismo Pablo, no me dio la talla, lo que hice fue negarlo, y justamente este hombre, Pedro, poderle decir, ¿sabes qué? Yo también lo hice, yo también negué al maestro, pero ¿sabes qué? Él nos da segundas oportunidades, y le llama mi hijo a él. Es interesantísimo entender que para Timoteo lo que es Pablo es Marcos, Juan Marcos lo es a Pedro. Y al terminar la reunión de la semana pasada nos maravillábamos con esto. Nos maravillábamos de que Pedro acogió a Marcos como Pablo acogió a Timoteo. Y hemos escuchado las cartas y hemos estudiado la carta de Timoteo. Pero es interesante que aún aparentemente despreciado Juan Marcos, desaprobado para Pablo y tomado para Pedro como su hijo amado, es el mismo que escribe el Evangelio de Marcos. Y uno simplemente puede decir, grandeza del conocimiento, de la ciencia, del poder de Dios. El que era desechado ahora nos cuenta uno de sus evangelios. Gracias, Señor, porque Pedro se equivocó, pero a causa de ese error y de ese corazón moldeable podía
recibir a los débiles en la fe, como lo vamos a aprender el día de la fecha. Y agárrense, Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 1, dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No sé ustedes, pero a mí me encanta la forma en cómo empieza esta carta. Él empieza diciéndose Simón Pedro. Qué interesante, porque podría diciéndose soy el apóstol Pedro, pero él empieza diciéndose Simón. Simón, su nombre de pila al inicio. Simón, ¿qué le recuerda a él? Le recuerda lo que fue. Y es importante porque él se va presentando diciendo yo sé quién era. Yo estoy consciente del Simón que era. Simón, el que duda, el que tambalea, ese era yo. Pero ¿sabes qué? Ahora soy Simón Pedro, Kefa, piedra inamovible. ¿Sí? Soy siervo y apóstol. Y es interesante porque muchos podríamos poner el título de apóstol primero y el de siervo después. Sin embargo, él pone el título más importante que podemos tener, es el de siervos. Es el de hermanos. Mateo 23 dice, ustedes no anden diciendo a uno maestro, otro rabino. Uno solo es vuestro rabino. Uno solo es vuestro maestro. Uno solo es vuestro padre. ¿Ustedes qué son? Hermanos. Uno del otro, siervo, hermano, consiervo. Es lo que somos. Apóstol también de Jesucristo. Apóstol, shaliach, significa embajador. ¿Qué es un embajador? Es la cara de un país. Si uno va a la embajada de Hawái, uno no esperaría a un tipo rubio con un traje de Christian Dior. No. Uno esperaría a uno con un colorcito como el mío, trigueñito, ¿no? Con unos aloha Hawái, con una música. Eso es lo que uno esperaría. Porque el embajador es la cara del representante. Entonces, es un gran título el que dice el apóstol Pedro. Él está siendo apóstol de Jesucristo. Él está mostrando lo que es Jesucristo y a través de estas cartas está mostrando eso que realmente él recibió, gracia, misericordia, y lo está poniendo por obra, y eso es lo que nos quiere enseñar el día de la fecha. Verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la gracia y paz deben ser multiplicadas en el conocimiento de Dios. Hermano, yo quiero tener gracia y paz. Serán multiplicadas en el conocimiento de Dios. Usted me está diciendo que entre más yo estudie la Biblia y le dedique tiempo que yo antes le dedicaba, no sé, a otras cosas en mi vida, ¿yo voy a tener más gracia? ¿Voy a tener más paz? No lo digo yo. Acompáñenme a Salmos 119 y verso 165. El querido y amado Rey David dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Cuando yo leí esto hace mucho tiempo, esta era mi cara. ¿Cómo zafas esto? Cuando vienes con una idea de que la ley fue abolida. ¿Cuántos les pasó que muchos decían, yo quiero ser como David? ¿No? Como David danzaba, como David saltaba. Señor, yo quiero ser como David. Un varón instruido a tus pies. Y cuando acuerda, te pone esto, David. Mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay tropiezo para ellos. Uno tiene ganas de agarrar ese pedacito de la Biblia y arrancarlo y sacarlo. Ahí uno se da cuenta de que tal vez y solo tal vez, no ha sido como hemos creído, como nos han enseñado, sino que su ley es perfecta y cambia el alma. Verso 3 de Segunda de Pedro, capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y mira cómo arranca diciendo el verso 3. Estas cosas, las que estamos estudiando, pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? A la piedad, al celo, a la devoción. Nos ha sido dada por su divino poder, nos fue dada.
Mira, el apóstol Pedro está pensando que todas estas cosas que pertenecen a la vida, todo lo que he venido enseñando en la primera carta, que ha estado hablando de la palabra del Señor, donde aprendimos qué era el Evangelio, primera de Pedro capítulo 1 y verso 23, ¿sí? Donde nos está hablando de volver a la palabra, dice, eso que nos fue dado ya por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿En qué momento Dios por su divino poder nos fue entregado conocimiento? Lo estudiamos en el libro de Hechos también. Hechos capítulo 7, cuando dice, esta congregación que recibió en el Sinaí, ¿qué cosa? Palabras de vida. Lo usó a Moisés simplemente donde escuchó palabras de vida. La única parte que yo te puedo decir y asegurarte que es palabra de Dios son los libros de la ley. Son libros donde está textualmente y dice, y yo el Señor le dije a Moisés. Luego en las profecías hay mucha remembranza de los profetas citando la Torá. Luego vas al Nuevo Testamento y ves mucho de los evangelios a Jesús citando la Torá. Y lo mismo con los apóstoles. Pero en la Torá, en Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, no va a haber pérdida. Vas a ver que dice la palabra y el Señor Dios dijo a su siervo Moisés. Verso 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Sí, son tremendas las promesas del Señor. ¿Cómo cuáles? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer simplemente el verso 6 y el 12 y el 13. Dice, bendito será tu entrar y bendito tu salir. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y esto lo hemos escuchado alguna vez. 13. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Te estarás encima solamente y no estarás debajo. Y nos agarramos de esa promesa. Y hemos visto profetizar esto sobre naciones. Pero hay una letra que sigue y es específicamente esta, una condicional. Solo si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordene hoy, para que los guardes y los cumplas. Hermano, yo quiero esas bendiciones que están en la Biblia, de que me va a ir bien, de que va a ser bendita mi entrada, mi salida, mis hijos. Bueno, dice, si tú cumples los mandamientos del Señor. ¿Qué pasa? Si tú no cumples los mandamientos del Señor, dice que toda esta bendición se transforma en maldición. Y es eso el mensaje central de los profetas. De hablar de esto, obedezcan los mandamientos de Dios. No se sacaban cosas debajo de la manga los profetas, sino que exhortaban al pueblo a volver a la palabra de Dios. Y nos va a dar unos consejos Pedro, que son valiosísimos. Verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia. Chicos, pónganse las pilas, pongan con todo lo que ustedes puedan, por esto mismo. Y añadan a vuestra fe virtud. ¿Qué es fe? Fe es la palabra hebrea emunaj, ¿sí? Emunaj, ¿no? Que viene inclusive de la palabra emet, o sea, verdad. ¿Qué es emunaj? ¿Qué es fe? Fidelidad a lo que está escrito, fidelidad a la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Tu emunaj, tu fe sin virtud, está muerta. ¿A quién estoy citando? ¿Se acuerdan? Muy bien. Nuestra fe, está perfecto tenerla. De hecho, tenemos que tener mucha fe. ¿Sí? ¿De qué forma yo puedo tener más fe? ¿Cómo viene la fe? Muy bien, acompáñenme a Romanos capítulo 10 y verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, yo quiero tener mucha fe. Yo veo que la gente me habla de la fe y esto, yo quiero tener fe. ¿Dónde la venden? ¿Dónde la compran? ¿Me la pueden dejar por pedidos ya? ¿Puedo hacer un pedido? ¿Les hago un depósito? No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Podría decir, Malena, yo quiero tener mucha fe. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, mamá, léeme la palabra de Dios. ¿Sí? Hermano, quiero tener más fe, oye la palabra de Dios. Es que a veces no tengo tiempo para leer la Biblia. Bueno, entonces compra un audio Biblia y cuando tienes el tiempo que vas entre el subterráneo y caminando, escucha la palabra de Dios. ¿Sí? En todo momento, que sea tu espacio el escuchar la palabra de Dios. Me recuerdo hace un tiempo un buen amigo me decía, Lincoln, tuve un problema, viste, en la 9 de julio y Corrientes hubo un paro terrible y estuve 2 horas en el tráfico. Le digo, qué terrible. No, las mejores 2 horas de mi vida. ¿Por qué? Porque pude alcanzar a escuchar un estudio que lo venía cortando todo el día. Dice,
Puse el aire acondicionado, puse la música, 2 horas fue increíble. Tuve 2 horas de estudio bíblico. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿estás escuchando la palabra de Dios? Te estás llenando de fe, ¿no? Y dices, wow, y dices estos mandamientos y me vas a bendecir, Señor, amén, me estoy llenando de esa fe. Ahora, la fe tienes que ponerle virtud, ¿sí? ¿Qué es la virtud? La práctica. La fe, la virtud es la práctica. ¿Cuál es el mayor regalo por cumplir un mandamiento? Otro mandamiento. Así que la fe, si yo no la pongo por obra, es muerta. Inclusive, ¿cuál es el regalo que tú tienes cuando, no sé, cometes pecado? Otro pecado también. Un pecado te lleva a otro pecado. Pero también obedecer un mandamiento te lleva a otro mandamiento. Y esa es la forma como nuestra fe es virtuosa. Y Santiago capítulo 2 y versos 17 y 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguna dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que yo creo en Dios, ese conocimiento griego de creer. No sé si se dan cuenta que aún fue influenciado nuestro idioma. No sé, José me dice, vamos a salir con Alejandro. Y yo te digo, creo que puedo ir. ¿Tú qué entiendes, José? Como que dudo, ¿no? Es interesante porque aún en nuestro pensamiento grecorromanizado, si yo te digo, yo creo que puedo ir, tú asumes como que estás dudando. Un tal vez, ¿sí? Pero dentro del pensamiento hebreo, cuando tú dices, yo creo que puedo ir, estás hablando de una acción realmente. Entonces, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. No, yo creo en Dios. ¿Y cómo puedo ver esas obras? No, yo creo. Pero yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo creo en Dios, ¿sabes por qué? No porque yo lo diga públicamente. Yo creo en Dios porque puedes ver mi vida y constatar lo que Dios está haciendo por mí. ¿Saben por qué? Porque la fe que no cambia tu vida no puede salvar tu alma. Punto. Si lo que tú estás siguiendo, si la fe que tú estás viviendo ahora, tú no sientes que te está incomodando, no te está causando picazón en el cuerpo, si tú no sientes que dices, uy, esto no lo puedo seguir haciendo otra vez, si esta fe no te está incomodando, si esta fe no está cambiando tu vida, no va a poder salvar tu alma. Verso 5 de 2 de Pedro 1, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fidelidad a la palabra, a vuestra fe, virtud, pónganla en práctica. Y a la virtud, pónganle en conocimiento. A ver, hermano, yo he escuchado la palabra y veo las promesas, la bendición de obedecer a mis padres. Dicen ahí que yo voy a ser de larga vida en la tierra. Bueno, ¿sabes qué? Yo lo voy a poner en práctica, le voy a poner virtud. Papá, mira, tú y yo tal vez no nos hemos llevado bien. Sé que no es el mejor papá del mundo, pero Dios no me está pidiendo si eres el mejor o el papá del mundo. Me dice que te ame, que te honre. ¿Sí? En el Señor, en la palabra, hasta donde Dios me lo permite. Está bien, yo le voy a poner virtud, pero tengo que ponerle también conocimiento de eso. Tengo que ahondar en la palabra de Dios. Yo no puedo quedarme simplemente, sino que empezar a escudriñar más. ¿Saben qué? Porque la virtud enaltece aún más el conocimiento. Pero ¿te imaginas a alguien que tiene conocimiento sin virtud? Imagínate a alguien que no tiene fe, que no la ha puesto en práctica y se llena de conocimiento. El conocimiento solo ¿qué hace? Envanece. Y así conocemos gente brillante que vos dices, qué loco, es una luz, pero el conocimiento solo te envanece y puede volverte arrogante también. Esta es una ola de ignorantes, todos estos, lo que yo sé y esto, y miren mis títulos y todo lo que soy, y soy el súper, y todos están por debajo de mí. Eso hace el conocimiento solo. Pero sabes que si tú a la fe le pones práctica, le pones virtud, y a esa virtud, a esa sencillez, a esa práctica, le pones conocimiento de la palabra de Dios, vas a hacer algo increíble. Yo quise traer del día de hoy el ejemplo del doctor Sergio Gallegos, que de niño sufrió cáncer, ¿no? Tuvo una leucemia, y como todo chico, padeció la leucemia. Cuando él termina el tratamiento quimioterápico y vence el cáncer, fue médico. Ahora, imagínate cómo lo quieren sus pacientes, que él va a la consulta disfrazado de, hoy por ejemplo del santo, mañana de Spider-Man, luego dice que tiene más de 30 vestuarios.
¿Por qué? Porque a ese conocimiento que él tenía, ya tenía virtud. ¿Entienden? Ya había estado en ese lugar. Él ya lo había padecido, había estado en ese momento de dificultad. Entonces, claro, ese conocimiento no es conocimiento que envanece, es conocimiento que está dispuesto a ser puesto en práctica. Ese conocimiento está al servicio de un corazón. Por eso Dios no pudo usar a los líderes de la nación de Israel. Llenos de conocimiento, pero de muy poca virtud. Y decide elegir a la gente del vulgo, a la gente baja, que tenían fe, querían ponerla en práctica, y cuando se están llenando de esa virtud de quererle poner en práctica, dice, no te preocupes, yo por tu boca voy a hablar. La virtud, añádele también conocimiento. Por eso es importante instruir a nuestros hijos. Por eso es importante lo que dice Proverbios capítulo 22 y verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No, y hoy en día se crían a los hijos. ¿Quién los cría? Los estamos desplazando a que una unidad educativa los eduque el mayor tiempo posible, porque yo no tengo tiempo, tengo muchas otras cosas que hacer. ¿Y saben qué? No es la enseñanza del maestro lo que cambia al niño, es la vida del maestro. Es la vida del maestro lo que va a impactar a nuestros hijos. Y bendecimos a los hombres y mujeres de Dios que dedican su vida a enseñar con un corazón dispuesto. Pero no podemos relegar esa responsabilidad a una unidad educativa. Nosotros somos aquellos que tenemos que decirnos, yo tengo que enseñarle a mis hijos la palabra de Dios. No puedo llevarlo a una entidad religiosa también a depositarlo, ¿no? Lo deposito ahí para que me lo hagan educado, lo llevo a la escuela para que me lo hagan ingenioso, lo llevo a la universidad para que al final me den una mezcla de cosas de lo que yo no quise hacer. Y al final lo que va a pasar es que no instruimos al niño en su camino, y cuando fueren grandes, ¿qué va a pasar? Vamos a tener cualquier otra cosa menos jóvenes virtuosos. Vamos a tener niños que no van a respetar a sus padres. Y vemos que están llenos los lugares de ancianos. Pues decir, ¿cómo puede ser que un padre pueda cuidar y alimentar 10 hijos? Pero 10 hijos no pueden cuidar y alimentar a un padre. Porque creemos que la ciencia y el conocimiento de este mundo es mucho más primordial que sentarnos con nuestros hijos a hablar de la palabra de Dios. Entonces, esto es una llamada de atención para aquellos que hemos decidido decir, ¿esta es la verdad? Sí. Bueno, yo tengo que empezar a dedicarle más tiempo y más pasión a enseñarle a mis hijos. ¿Hay que desplazar un montón de cosas? Y sí, hay que hacerlo. Pero hay que dedicarle el tiempo a nuestros hijos para que ellos puedan crecer en la palabra del Señor. Esa es la verdadera enseñanza. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 6 dice, al conocimiento, dale dominio propio. Ok, ¿ya sabes mucho? ¿Sí? Ten dominio propio. Porque si tú no tienes dominio propio, vas a decir, es que yo ya sé mucho, hermano. Yo ya sé que se dice Yeshua, Yahushua, Yahoshua. Y no se andan diciendo Jesús, como dicen los paganos. Yo ya sé que esas fiestas paganas, aleluya, Hashem. Si tú no tienes dominio propio para ese conocimiento desbordado que puedas tener, puedes lastimar a las personas. ¿No me crees? Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 14, verso 1. El apóstol Pablo va a dar cátedra de esta situación. Verso 1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. Verso 3, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Yo necesito explicar esto antes de usar esto como ejemplo, porque este capítulo es grandemente torcido para decir, ¿ves? Ahí dice que te puedes comer de todo. Pero lo primero que debemos entender que el contexto de Romanos 14, y los invito a que vayan unos videos antes o a la página de Generación Desafiante para que puedan ver el estudio completo de Romanos 14, donde explicamos que el contexto de esto es comida sacrificada a los ídolos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usaban comida, usaban, por ejemplo, un cordero, y decían, lo sacrificamos al dios, no sé, Patatús. ¿Y qué pasaba? Gente que escuchaba eso decía, no, pero es que sacrificaron este animal a tal dios, entonces yo no me lo voy a comer y voy a comer solo vegetales.
Por eso le llama Pablo que es débil en la fe. ¿O a ustedes les parece, por ejemplo, que Daniel era débil en la fe? ¿El profeta Daniel les parece que era un hombre que no tenía Torá, no tenía mandamientos? Claro que no. Por eso tenemos que entender que no es el contexto del que creemos, sino del que está escrito. Es comida sacrificada a los ídolos, comida consagrada. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, no seas de tropiezo. Más adelante lo va a explicar y va a decir, mira, si esa persona cree que porque está sacrificada a los ídolos, esta comida, obviamente dentro de lo que dice la palabra en Levítico 11, eso no está a discusión, si esa persona cree que no lo debe comer, dice, tú no lo comas. ¿Para qué? Para que no seas piedra de tropiezo a esa persona. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, estos incrédulos, ¿qué creen? ¿Que Dios se va a apantallar porque le consagren la comida a los ídolos? No, la vaca es kosher. La vaca se puede comer, la sacrifiques a quien se la tengas que sacrificar. Pero si uno tiene una actitud así, y uno se pone por encima y dice, ustedes no saben, uno tiende a ser piedra de tropiezo para los demás. Uno tiende a lastimar a los demás. Así que quede claro que el concepto de Romanos 14, de este ejemplo muy precioso que nos está dando Pablo, no tiene nada que ver con la comida. Porque, para cerrarlo, acompáñenme a Isaías capítulo 66 y verso 16. Esta es la profecía final, esto es el final de los tiempos y es la venida del Señor. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Mucha atención, verso 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, ¿sí? Los que hacían cultos a otros dioses en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Esta acá las ponemos todos. Se estaba por lanzar unas carnitas, ¿sí? Una pancetita rica ahí encima. Isaías 66, porque algunos pueden decir, hermano, me lo vuelve a repetir. ¿Qué? Porque yo tengo la Reina Valera. ¿Usted cuál es la que tiene? ¿Por qué lo hago? Porque lo entiendo, porque yo estuve del otro lado y también cuando leía estos versículos decía, esto tiene que haberlo abolido Cristo, porque sabe tan rico el cochino. Y esta cara la ponemos. ¿Sí? Esta cara la ponemos. Pero ¿cuál es el contexto nuevamente de Romanos capítulo 14? Lo que dice el verso 1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sí? Veamos el ejemplo que daba el Mesías. Le dice, Zaqueo, sí señor, esta noche voy a tu casa. No dijo, bueno, antes que vaya te quiero circuncidado, todo limpio, sácame todos los cochinos, toda esa comida. Yo sé que tú andas comiendo choripán, esa mezcla de carne con cerdo, vuélame todo eso y sé también que le gusta ponerle panceta. A mí esas cosas no me gustan. No hizo eso el Señor. Lo recibe al débil en la fe, comparte con él, ¿sí? ¿Y sabes qué? La salvación no es el fin, sino el medio para que seamos purificados, ¿sí? Recibamos a los débiles en la fe, vayamos con ellos y ¿sabes qué? Como dice la palabra, poco a poco el Señor va cambiando. Por eso al Señor le decían en Mateo capítulo 11 y verso 19, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y le dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Recibir a los débiles en la fe, tener dominio propio aún de tu conocimiento. No es que yo ya sé que esas fiestas son fiestas paganas y a mí no me anden invitando a celebrar el día del pirulito. Pero ese conocimiento tiene que tener dominio propio. Y ese dominio propio, dice el verso 6, añádele paciencia. No, es que cuando yo vine al Señor yo entendía la primera. Y hay que ponerte una cámara de seguridad a ver si fue así. ¿Tú llegaste y te dijeron, este es el Evangelio de Cristo y tú lo entendiste y al otro día eras otro? No, nadie lo fue así. Esto fue un tum, y golpe, y levántate, y cae, y es Señor, y no, y yo no creo, y esto, pero acá dice otra cosa, y esta, hasta que poco a poco el Señor nos fue limpiando. Por eso no hay mejor persona para que nos pueda enseñar esto que Pedro. Él tiene la moral. Él te va diciendo, mira, esto es poco a poco. ¿Tienes fe? Añádele virtud. ¿Tienes virtud? Añádele conocimiento. ¿Sí? ¿Tienes conocimiento? Añádele dominio propio. Mira que yo ya me creía el apóstol y le decía, Señor, todos estos te van a dejar, menos yo. Pedro, hoy día mismo me baja. Antes que el gallo, aborten.
vas a negarme. O sea, tu empresa, lo que estás queriendo hacer, ten dominio propio. ¿Y sabes qué? Y al dominio propio, añádele paciencia. Debemos ser pacientes con los demás y con nosotros mismos, hermano. Es que yo no puedo creer que otra vez me olvidé de hacer este mandamiento que yo ya sabía y otra vez, hermano. Bueno, ten paciencia con los demás. Pedro la tenía. Y es lo que habla Ezequiel capítulo 34, cuando empieza a hablar acerca de los pastores de Israel. Decía el verso 4, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida. Pongan atención, sino que habéis enseñoreado de estas ovejas, de ellas, con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Tener paciencia con los demás. Pero es que, hermano, yo ya le expliqué, pero ten paciencia con él. ¿Tú ya tienes conocimiento? Sí, hermano, yo tengo el conocimiento listo y quiero agarrar, y como dijo nuestro querido Ezequiel en un momento cuando vino, quiero agarrarlo y como la trituradora, ponerle todo y metérselo en la cabeza a la fuerza. ¿Sí? Ten dominio propio para esta información que quieres dar. Y además también, ¿sabes qué? Dale paciencia, esa paciencia de tener por los demás, pero ¿sabes qué? Aquí también dale equilibrio y termina con esto. Piedad. ¿Sí? Tienes conocimiento, tienes dominio propio, tienes paciencia, pero no te olvides de que a la paciencia hay que darle piedad. ¿Qué es piedad? Devoción. Sé celoso también. Hermano, yo te espero, yo entiendo que tú estás cambiando, pero todo tiene su límite. Permíteme mostrarte la palabra de Dios en amor, en reflexión, pero esto no está bien. Esto, pongan atención, que fue lo que le pasó al pueblo de Corintios. En 1 Corintios, capítulo 5 y verso 1, el apóstol Pablo está en un tono bastante molesto diciendo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¡Apala, papá! Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, los que están sin pacto. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Apá! 2, y vosotros estáis envanecidos. Están cegados. ¿No deberíais haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está caliente. Están tomando una actitud de amor y paz, hermano, que el Señor te bendiga. No, tranquilo, que ya está rompiendo la Torá con algo que no hacen ni los gentiles. Acostarse con la mujer de su padre. Y acompañen más adelante, en el verso 11. El mismo Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Antes dice, miren lo que dice el verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro, verso 13, porque los que están afuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso entre vosotros. El contexto de esto es decir, miren, no juzguen y reciban a los que sean fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes o borrachos o ladrones. A esos recíbanlo. Pero, dice el verso 11, al que llamándose hermano, aleluya, shalom, hiciere tales cosas, para afuera. Hermano, yo soy un ladrón, me quiero arrepentir. Bienvenido. El Señor no busca a los sanos. El Señor busca a los que están enfermos. Hermano, yo llevo una vida de idolatría. No te preocupes, el Señor te recibe. Bendiciones. Ven, este lugar es para ti. Pero para el que está dentro y conoce la sana doctrina, y ya se le fue enseñado y tiene la palabra de Dios, y aún así quiere llevar este estilo de vida dentro, dice, tengan cuidado de esta levadura. Verso 13, porque a los que están afuera Dios los juzgará, ¿sí? Pero el tema es los que estamos dentro. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces no se olviden que a la paciencia hay que añadirle piedad también. Ese es el equilibrio. Sí, hay que ser celoso con la palabra de Dios. Afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. ¿Ven ese equilibrio delicado? Y uno debería pasar todas las situaciones de su vida por este filtro. Hermano, yo ya no sé qué hacer con este familiar. Bueno, a este familiar, ¿qué le pasa? No, bueno, ponga esta prueba. Enséñale acerca de la fe. Busca que él tenga virtud, que lo ponga por práctica. Y a través de esa práctica, dale conocimiento. Y ese conocimiento, dale dominio propio. Y a ese dominio propio también anda añadiendo otras cosas. Paciencia, piedad, afecto fraternal.
Verso 8, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan todas estas de aquí, miren, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No, es que ya Cristo a mí me salvó y yo estoy muy bien y yo no fui pecador nunca, como toda esta bala de sinvergüenza que no conocen lo que es la palabra de Dios. Y me encanta el verso 8 porque dice que no te va a dejar estar ocioso ni sin fruto. Alguna vez dice, ay, no sé si mi vida está bien, no sé si estoy haciendo las cosas bien. Bueno, no te va a dejar, todo esto es tan importante porque dice que no te va a dejar estar ocioso ni sin fruto. Y pongan atención, porque lo que dice el verso 10 es tremendo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No. Ya Pedro está lanzando demasiadas perlas preciosas. Era lo que yo quería, hermano. Yo no quiero caer jamás. Estoy podrido de vivir como yo he vivido. Quiero serle fiel al Señor, pero ¿cómo es? Bueno, el apóstol Pedro te está diciendo, después de todo lo que hizo, estas son las claves para que tú no caigas jamás. ¿Quieren que las repasemos? ¿Es tan importante? Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Bueno, lo que aprendí hoy lo voy a poner por obra. A la virtud le voy a poner conocimiento. Ay, hermano, ¿dónde encuentro algo más de lo que estoy aprendiendo? Yo necesito también. ¿Hay algún hermano en la comunidad que pueda estudiar conmigo? Dominio propio. Ay, lo que yo aprendí. No puedo andarle diciendo a la que no sabe nada, hoy, ¿qué estás haciendo? Pecadora, no sabes que te va a salir al infierno y te va a agarrar todo. No puedo hacer eso. Al dominio propio le doy paciencia. Ay, hermano, yo le estoy compartiendo una amiga, pero como que no sé, como que para mí que esta no es de las ovejas perdidas de la casa de Israel, no es oveja de Dios, porque no ten paciencia. A la paciencia dale piedad también. Sé celosa. No, es que quiere que le predique, pero quiere que le predique en un boliche ahí con los amigos. No, sé celoso de la palabra de Dios. Compártele, pero no vayas hasta ese lugar. Y en la piedad, afecto fraternal. No quiere entender la palabra de Dios y eso, bueno, ámale. El Señor nos llamó a amar a las personas. ¿Sí? Ámales, amor fraternal y amor. Con esto, ¿no vamos a estar ociosos? ¿Vamos a tener fruto abundante? Abundante, y fruto dice que va a permanecer y permanecerá para siempre, dice la palabra. ¿Y sabes qué? No vamos a caer jamás. Nunca más vamos a volver a pecar. Qué hermosa recomendación del apóstol Pedro. Verso 11, porque de esta manera, de haciendo todo lo que dijimos, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, ya, basta, Pedro. O sea, ya me dijiste que no voy a caer jamás, ya me dijiste que no voy a ser ocioso, que voy a tener fruto, que no voy a pecar jamás, y tras de eso me estás diciendo que si yo hago esto, ¿voy a entrar al reino de los cielos? No. Pedro, basta, o sea, es increíble esta recomendación. Verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Y saben qué recuerdo eso? Que el éxito de realizar una tarea es la repetición. ¿Qué es un experto? Dice que es una persona que realiza una acción por más de 10 años. Ese es un experto. Hacer lo mismo una y otra vez. Por eso dice que el Shema Israel, ¿cuándo es? Al levantarse, al acostarse, al estar en el camino, cuando estés en casa, y se lo dirás a tus hijos. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, con todos tus recursos. Constantemente, la palabra de Dios, constantemente. No vas a tener dioses ajenos delante de mí. El Señor es uno para ti. No te inclinarás ante ellos, no lo vas a honrar, no te harás imágenes de lo que está en los cielos o lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. Y constantemente. Pero yo ya me las sé, hermano, yo ya la escuché la última vez. Repítelas. Constantemente. Ay, Señor, ¿quién habitará en tu santo templo? El que camina en integridad. El que habla verdad en su corazón. Y el que, a pesar de que todos le dicen que se mueve, se mantiene firme. Ay,
Señor. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, no hay para salvación. Mas tú, Señor, eres escudo delante de mí, mi roca. Y empiezas a repetirlo, y a repetirlo, y a repetirlo, y a memorizarlo, y a grabarlo en las tablas de tu corazón. Verso 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya debo abandonar el cuerpo, dice Pablo. ¿Y saben qué? Esto en la traducción, en el original, en el griego, no es cuerpo, sino suká. O sea, debo abandonar este tabernáculo, esta tienda transitoria. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una tienda transitoria. A algunos les tocó una tienda más bonita, a otros menos, pero bueno, es la tienda que nos tocó por lo menos, ¿no? Una tienda más chamuscadita, ¿sí? Podría ser más chuequita, pero ahí va. Pero es transitoria. Es transitoria. El Señor resucita y dice que María Magdalena no lo reconocía. ¿Dónde le has puesto el cuerpo? ¿Sí? Sin arrugas, sin tener que pintar el pelo otra vez. Es un cuerpo, una suká, un tabernáculo simplemente transitorio. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 5 y verso 1. Porque sabemos que si vuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¡Wow! ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Hace unos días mi esposa me decía, mientras charlábamos, me dice, ¿no te parece que todo lo que viviste antes no fue tan rápido y no fue real? Y me hizo algo que me sorprendió, me dijo, cierra los ojos, ahora ábrelos. ¿No te parece que todo lo que viviste fue un abrir y cerrar de ojos? Y me asusté. Las mujeres siempre sabias. Digo, sí, es cierto, es como que toda mi infancia todo fue un abrir y un cerrar de ojos. Ya está, lo viví y lo pasé. ¿Sabes qué? Así va a ser cuando abramos y lo cerramos los ojos. Este cuerpo o este tabernáculo se va a ir, pero ¿sabes qué? En Dios tenemos un edificio. Verso 15, 2 de Pedro 1. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora, ¿cómo hace el apóstol Pedro para que tengan memoria de él? No tiene Recorder Voice, no tiene Facebook, ¿sí? No tiene YouTube. ¿Cómo hace para grabar? No tiene live stream, no lo está compartiendo. Y acá mi querida colega Buenas Noticias Abigail me dice la clave. Escribió cartas. ¿Sí? Escribió cartas. Ahora, es muy importante esto porque, ¿saben qué? No haciendo un gran edificio. No, es que yo voy a tener una clínica, una empresa y voy a poner mi nombre. Tal vez así, lo que yo soy, mi vida, pueda considerarse la posteridad. ¿Y sabes qué? No. Te mueres, venden el edificio, le cambian el nombre. Pero es que lo hizo el arquitecto tanto. La otra vez pasaba y hay estructuras hermosas en Buenos Aires. Y pasaba y decía el lugar, hecho por el arquitecto tal en 1920. ¿Quién será? Su memoria no perdura. Veo a esta mujer, por ejemplo, afanada en su trabajo. No, tengo que hacer todo, tengo que hacer la mejor, tengo que hacer las mejores en ventas, la mejor profesional posible. Y se muere y al día siguiente, ¿qué hacen? O el mismo día, contratan a otra. Contratan a otra. Y ¿sabes qué? Yo escuchaba la historia de un hombre que hacía esto, ¿no? Un hombre que trabajaba, que construía edificios, que era el mejor en su empleo. Y dice que cuando él muere, él decía, wow, cómo la gente debe estar sufriendo mi ausencia, ¿no? Yo era lo máximo en la compañía, era el pilar de la compañía. Dice que cuando él volvió, sí, sus compañeros se lamentaron, pero nada, ascendió al siguiente. Y ¿saben qué? A los 2-3 días la gente seguía como si nada. Contrataron a otro y se dio cuenta, ¿sabes? Que no era indispensable como creía. Pero ¿sabes qué? Fue a su casa y vio a su familia. Y ahí sí se dio cuenta, dice, los únicos que realmente me extrañan son mi familia. Entonces la única forma de que nuestro legado permanezca, uno es en la palabra de Dios. Porque lo que tú dedicas a la palabra de Dios, dice que eso nunca vuelve vacío. Que es como la lluvia que da su fruto a su tiempo, ¿sí? Como la lluvia tardía, como la semilla que da y crece y da fruto abundante. Lo único. No, es que estoy dedicándome a hacer un trabajo en esta área y
la tecnología avanza, las cosas cambian, lo que tú creías que servía hace un año ya no sirve más. En la medicina nos pasa mucho, que estamos estudiando el último estudio, ¿sí? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, se decía que el café era malo. Y después se dijo, no, el café es bueno porque ayuda inclusive al corazón y en algunas otras cosas. Y yo le comento a una señora y le digo, señora, no, resulta que el café era bueno. Y la paciente me dice, sí, yo por eso nunca les creo a ustedes los médicos. Están todos locos. Yo seguí tomando café hace 40 años, aunque me decía el... Ay, ¿sabes qué? Porque este conocimiento envanecido, finito, no va a perdurar. Pero si dedicamos nuestra vida a la palabra de Dios. No estoy diciendo, con esto me está diciendo el hermano Lingo, que no voy a estudiar, no debo trabajar, no debo esforzarme. No, lo que digo es, usa tu barca para llevar la palabra del Señor. Que tu motivación no sea ir al trabajo por hacer una obra humana que va a ser finita, sino que tú puedas usar el lugar donde tú estás para poder llegar a esa persona que está necesitando tanto de algo que es eterno, que es realmente la palabra de Dios. Que no nos pase como este hombre, de decir, wow, los únicos que me recuerdan son mi familia, son los únicos que lo merecen. Realmente es así. La única forma de que mi nombre va a permanecer, va a ser en mi hijo. El único que va a recordar. Hace un rato le comentaba a mi hijo y le contaba historias de mi padre. Y mi hijo se reía y parecía que las volviera a vivir. Y yo entendía esto que estaba leyendo aquí. Decía, wow, mi hijo vive las historias de mis abuelos como si fueran suyas y sus memorias siguen vivas. ¿Cuánto más si no le enseñamos la palabra de Dios? ¿Cuánto más cuando nuestros hijos pueden decir, me acuerdo cuando mi papá me contaba y me contó la primera historia de Elías? Y no me contaba de Elías, y no era Elías, era Eliseo. Pero no importa, nos reíamos por todo porque mi papá lo confundía. Sí, y me decían cómo Daniel mató al gigante y no era Daniel, era David. Pero bueno, no importa porque mi papá se esforzaba por enseñarme la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Ese debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo es que, ¿sabes qué? Después de 100 años haya un Benicio hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso, haya un Barcia, haya un Moreira. ¿Sí? Claro que sí. Haya un Palacio, haya un Cadenazzi hablando de la palabra de Dios. Wow, ¿sabes qué? Tú vas a estar desde la presencia de Dios diciendo, eso fue tiempo bien invertido. No ir mirando si este medicamento y el pipertazo a cuánto se da y cuál es la dosis, cuál es la viendo B. ¿No? Es necesario, sí, úsalo esa herramienta. ¿Sí? Dijo Pablo, entre romanos soy romano. Entre judíos soy judío. Está bien, usa lo que tengas que usar para llegar a la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Pero eso no es lo que va a ser eterno. Verso 16, 2 de Pedro 1. Porque no os hemos dado a conocer del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Imaginen este momento. Pedro, Jacobo y Juan en el Monte Hermón. Mateo 16 dice, y estos tres no verán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo a su poder y gran gloria. Claro, no verían muerte, no porque verían el reino, sino porque pudieron ver cuál era el desenlace final. Vieron al Mesías y vieron a los dos testigos que habla el Apocalipsis, Elías y Moisés. Pudieron ver cuál es el desenlace final, cómo estos dos testigos antecederán al Rey de Reyes que está por venir. Imaginen ese momento. Ver a Jesús transfigurado, ver a Elías y a Moisés, imagínate. ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? ¿Pueden decir entre los tres la ley no está abolida? Así lo llevo y lo subo al Facebook. Imagínense ver este momento tremendo. Ahora, yo te hago una pregunta. Es con respecto a lo que dice la palabra en el verso 18. Y nosotros oímos de esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, en el Monte Hermón. Tenemos también la palabra profética más segura. Voy a hacer la pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Tener una experiencia sobrenatural? ¿Una experiencia sobrenatural? ¿O tener la capacidad de poder entender la totalidad de la palabra de Dios? No me respondas. Pero la respuesta del apóstol Pedro es más sabia. Dice, sabes que yo lo vi transfigurado, pero yo tengo palabra profética más segura todavía. Más segura. ¿Sí?
Esto es lo que debemos aferrarnos. Verso 19, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Esta palabra profética tan importante, la palabra de Dios. Ahora yo pregunto, su cara de Buenos Aires, ¿qué es la palabra para el apóstol Pedro? ¿Será Apocalipsis? No, ¿por qué no es Apocalipsis? Porque no se escribió. ¿Serán las cartas de Pablo, tal vez? Gálatas, tal vez es Romanos, tal vez es la carta de los Efesios. No, ¿por qué no? Y porque simple y sencillamente todavía no estaban ni establecidas como canon bíblico, ni siquiera aún. Algunas ni siquiera se habían escrito, ¿sí? ¿Por qué no pueden ser, inclusive, para el apóstol Pedro tantas otras cartas? Porque lo que para el apóstol Pedro en su momento es la palabra de Dios, es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Un versículo demasiado cortito y es una bomba. O sea, que lo que dice Isaías 40, verso 1, que es lo que está citando, toda la carne es como hierba, que es el mal llamado Antiguo Testamento, para el apóstol Pedro es la palabra y es el Evangelio. Con razón, Martín Lutero decía de esta carta, de la segunda de Pedro, que no era más que paja. Es la palabra y es el Evangelio, ¿sí? No, hermano, no me puede decir eso a mí. Jesús vino a abolir a Moisés. Todo lo que fue de Moisés, usted olvídelo. No es lo que dice el mismo Mesías en Juan capítulo 5 y verso 46. El Mesías de Israel, Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach, está hablando. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Agárrese, 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¡Pum! Ahí sí quedó Pato Lucas, ¡pah! Boca abierta. Hermano, tú me estás diciendo a mí que si yo no leo el mal llamado Antiguo Testamento, no estudio la ley de Dios, no estudio la ley entregada por Dios a Moisés, ¿no puedo creerle a Jesús? Y no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo tu propio Mesías. Muchos diríamos, este es otro Mesías. A mí el que me vendieron es paz y amor, pelo largo, una franja. ¿No? El amor es lo más importante. Sí, el amor es importante. El amor dice que el que le ama, guarda sus mandamientos. Verso 19, estamos terminando. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién me dice cuál es esa antorcha? ¿Cuál es esa lámpara? ¿Se la saben? ¿Lo recuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y la sabemos de memoria. ¿Alguna vez han leído el Salmo completo de Num? Acompáñenme a Salmos 119 y verso 105. Vamos a leerlo completo, como lo diría el querido matrimonio Palacios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Verso 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Te ruego, Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes a tus juicios. Agárrense todos. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. 110. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desviaré de tus mandamientos. Uy. Y yo diciendo que quería ser como David. Yo pensé que David, no sé, mataba gigantes, hacía otra cosa. No, David meditaba en su ley de día y de noche. No se olvida de su ley y jamás se desvía de sus mandamientos. ¿Qué hace uno en estos momentos? A mí se me hacía un signo de interrogación en la cabeza gigante. Y la respuesta era, no, es que eso ya pasó, ya lo volvió, pero la ley no dice que es perfecta y es eterna. No dice Isaías 66 que vamos a vivir de Shabbat en Shabbat. Sí, pero ahora en este... Bendito seas, Señor.
por entender y abrir esto a los niños, a los indoctos. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Voy a repetirlo porque a veces no se entiende. Verso 20. Entendiendo primero esto, Sucat David Buenos Aires, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No puedo decir yo, el Señor me está hablando en este momento y me dice, querida comunidad, esta palabra es todo para ustedes. Ustedes me podrían decir, ¿y cómo verifico yo eso? Eso que tú dices que Dios te habló, ¿dónde está? No está en la Biblia. Yo lo recibí directamente. Mucho cuidado, porque dice que no es de interpretación privada. Porque aún, dice, la profecía fue traída por voluntad, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y los que quieran entender la profundidad de esto, les recomiendo por favor que vean el podcast acerca de los profetas que está en la página de Buenas Noticias Abigail. Pero realmente esto es lo que significa ser un profeta, es lo que dice la palabra una y otra vez. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. El Señor constantemente dice, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿De qué hablaban los profetas? De volver a la palabra de Dios. ¿Qué profetizaba Daniel? Arrepiéntase en pueblo, arrepiéntase porque estos 70 años se pueden transformar en más. ¿Cómo lo sabía él? Porque en la Torá dice que si no nos arrepintiésemos del lugar donde nos hubiera echado, 7 veces más los castigaré. ¿De qué hablaba Jeremías? Si no pones estos mandamientos que te pongo por regla hoy, vendrá una nación extranjera de lejos, te tomará como un águila y se irá. Y te llevará. Y se llevará a tus hijos. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Dice, la profecía que está en la Torá. ¿Qué hablaba Zacarías? ¿Qué hablaba Días? ¿Qué hablaban todos los profetas? Nada de su propia boca. Citaban la Torá, citaban los mandamientos, citaban lo que estaba escrito por mano de Moisés, cuando Dios se lo dijo. ¿Qué citaba Jesús? Citaba las palabras de su padre. Deuteronomio es su libro favorito. ¿Qué citaba Pablo? Citaba los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa? Fue torcido. Si ustedes se acuerdan, cuando se encuentra en el libro de los Hechos con el pueblo de Berea, ¿qué hacían mientras Pablo hablaba? Dice que los de Berea escudriñaban las escrituras para ver si lo que decía Pablo era cierto. ¿Y qué pasa si no era cierto lo que decía Pablo? Lo apedreaban. ¿Por qué muchas veces intentaban seducir a Jesús para apedrearlo? Para ver si hablaba en contra de la palabra de Dios. ¿Pudieron apedrearlo? No pudieron. ¿Por qué? Porque él cumplía perfectamente la ley. Hay un montón de otras cosas que son malinterpretaciones, pero nadie pudo hacer nada contra Jesús, porque guardaba perfectamente la ley. Entonces, queremos ser profetas, queremos hablar de la voz de Dios. Profeticemos de lo que Él ya dijo. Enseñemos a la gente y sobre todo, como dice el libro de Romanos, tú que le enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Sí? ¿Quieres un buen consejo? Estoy el que he hecho en mi vida. ¿Sí? Primero la palabra a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. ¿Sí? Y esa palabra que está en ti, que se hace carne en ti, va a ser fácil para compartirla a los demás. Pero profetiza, habla, profetiza a su pueblo. ¿Y qué es su pueblo? Eres tú, es tu familia. Toma su palabra, cada mandamiento, el que puedas tener hoy. Señor, he llegado a este mandamiento que está aquí, guardar el día de reposo. Yo este día lo voy a guardar, voy a frenar mi vida, voy a usarlo ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Señor, sé que faltan muchos otros mandamientos, sé que hay tantas cosas, Señor, pero ¿sabes qué? Yo a esta fe le voy a poner virtud, ¿sí? A esta virtud le voy a poner conocimiento de la palabra de Dios. Este conocimiento le voy a poner dominio propio, ¿sí? A este dominio propio yo también le voy a poner paciencia, y a esta paciencia le voy a poner piedad también, y además de piedad le voy a poner un acto fraternal, le voy a poner amor, y ¿sabes qué? Y empiezas a caminar en esto, ¿sí? El Señor nos llamó no porque seamos perfectos, el Señor nos llamó porque sabíamos que podíamos ser moldeados a la imagen de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este libro, gracias por esta segunda carta de
Pedro capítulo 1. Señor, permite que toda esta palabra caiga en nuestros corazones, Señor, y dé un fruto abundante. Haznos hombres y mujeres conforme a tu corazón. Tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres quien nos guía, Señor. Te damos gracias y te bendecimos por haber abierto nuestros ojos a tu verdad. Amén, amén. Quiero darle gracias a la comunidad de Sucat de Buenos Aires que semana a semana llega hasta este lugar. A nuestros hermanos en Sucat, David, San Miguel, en provincia de Buenos Aires, al resto de la Argentina y al resto de América Latina y también al resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Que el Señor me los bendiga. Shabbat, Shabbat, Shalom. Principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes quieren.